Un gran secreto militar bajo el hielo. Hoy en día todo el mundo quiere ir a Groenlandia. ¿Pero por qué? Es un lugar desolado y hermoso. ¿Y si te dijera que algo siniestro acecha bajo el hielo? Algo que la Guerra Fría intentó enterrar, pero que el cambio climático amenaza con desenterrar. Una cosa es estar en medio de la nada, rodeado de hielo. Pero tener una base militar secreta enterrada a 30 metros de profundidad es la gota que colma el vaso. El científico de la NASA, Chad Green, se encontraba en una situación similar en abril de 2024. Volaba sobre el hielo de Groenlandia, observando el terreno, cuando su radar emitió un pitido. ¿Era una ciudad perdida? ¿Un ovni congelado? No, solo era una antigua base militar estadounidense de la Guerra Fría, que se relajaba tranquilamente bajo la plataforma de hielo de Groenlandia, como esa bolsa de guisantes que olvidaste en el congelador. Chad se topó con Camp Century, una base secreta del ejército estadounidense que lleva enterrada desde la década de 1960. La base no era un simple puesto militar estándar, formaba parte de un plan ultrasecreto para almacenar misiles nucleares bajo el hielo, sin siquiera avisarle a Dinamarca, que por cierto es dueña de Groenlandia. No sé si han estado viendo las noticias últimamente, pero cierto presidente está deseando reclamar Groenlandia, robársela a Dinamarca. Me pregunto si Camp Century tendrá algo que ver en esto. Solo digo que la coincidencia es bastante sospechosa. ¿Crees que es coincidencia? Y junto a las ruinas de esta base olvidada hay 47,000 galones de residuos nucleares. Esta basura nuclear está congelada, esperando a que el cambio climático la derrita y pueda causar un desastre biológico. ¿Hablamos de una bomba de relojería o una bomba de relojería que se descongela lentamente? En cualquiera de los casos, no es una buena idea. Retrocedamos a 1959, a la ciudad de hielo que era casi un paraíso de misiles. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos tuvo una idea descabellada. Pensaron, ¿qué pasaría si construyéramos una base entera bajo el hielo de Groenlandia? La alimentáramos con un reactor nuclear y la usáramos como fachada para un gigantesco proyecto de almacenamiento de misiles. Porque, ¿qué podría salir mal, cierto? Y así nació Camp Century, un laberinto de 21 túneles subterráneos que se extendía por casi 3.2 kilómetros de largo. Fue una maravilla de la ingeniería y una auténtica pesadilla construirlo. Los materiales tuvieron que transportarse en trineos, avanzando a una velocidad vertiginosa de 3.2 kilómetros por hora, con temperaturas de menos 21 grados centígrados y vientos de 201 kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, es como intentar mudarse a una casa nueva cargando tus cosas en la parte trasera de una cortadora de césped y luego conducir bajo una ventisca helada. Y la cortadora de césped funciona con un pequeño reactor nuclear. Pero el ejército lo hizo funcionar. Construyeron una mini ciudad alimentada por energía nuclear, con un túnel en la calle principal de más de 305 metros de largo, edificios de madera, techos de acero y un reactor nuclear para mantener las luces encendidas. Los científicos incluso lograron grandes avances allí, convirtiéndose en algunos de los primeros en estudiar núcleos de hielo, lo que posteriormente ayudó a descubrir que Groenlandia alguna vez estuvo cubierta de bosques, pero antes sí que lo era. Oficialmente Camp Century era una estación de investigación, pero en realidad era una prueba para algo mucho más ambicioso e insidioso. Así surgió el proyecto Iceworm, un plan para enterrar 600 misiles nucleares en una red de 83.686 kilómetros de túneles bajo el hielo. Para contextualizar, es un túnel tan grande que podría dar la vuelta a la Tierra 2 veces, y Estados Unidos quería llenarlo de armas nucleares. La idea era ocultar los misiles de la Unión Soviética y tenerlos listos para ser lanzados en cualquier momento. El problema era, y sigue siendo, que el hielo se mueve mucho. Es como intentar construir un castillo de arena en un castillo inflable, divertido por un tiempo, pero al final condenado al fracaso. Los ingenieros pronto se dieron cuenta de que los túneles subterráneos no se mantenían en su lugar, y todo el proyecto resultó ser una pésima idea. Para 1967, el ejército abandonó la base, desechando discretamente el proyecto Iceworm antes de que pudiera realmente comenzar.
Camp Century quedó a merced del hielo, convirtiéndose en una cápsula del tiempo congelada de la ambición de la Guerra Fría y la toma de decisiones cuestionables. Chad Green, de la NASA, no esperaba encontrarse con esta vieja reliquia de la paranoia de la Guerra Fría, pero ahora que ha vuelto a la luz pública, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Quién es responsable de limpiar los 47,000 galones de residuos nucleares? ¿Dinamarca? ¿Estados Unidos? Cuéntame en los comentarios quién debería pagar esa factura. Y ahora un breve descanso, pero primero quería agradecer enormemente a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. ¿Eran los antiguos romanos más tontos de lo que pensábamos? ¿Entienden? Así que los romanos eran unos genios, ¿verdad? Parece que no. Se sorprenderán al descubrir lo tontos que eran los romanos y qué causó que les faltara unos pocos puntos de coeficiente intelectual para llenar una cesta de frutas. Si saben a qué me refiero, tengo una palabra para ustedes: plomo. Plomo como el que usaban para pintar. Un nuevo estudio sugiere que los antiguos romanos podrían haber perdido la inteligencia debido al plomo tóxico, lo que les redujo la media entre 2.5 y 3 puntos de CI. Es como olvidar la contraseña de Netflix y darte cuenta de que estás intentando iniciar sesión en Disney Plus. Los científicos no se limitaron a hacer una suposición descabellada. Descubrieron este pequeño secreto perforando hielo duro y frío. Científicos dirigidos por Joe McConnell, del Instituto de Investigación del Desierto de Nevada, perforaron las capas de hielo de Groenlandia. Piensen en estas capas de hielo como cápsulas de tiempo de la naturaleza, que atrapan pistas sobre entornos antiguos. Los investigadores analizaron el hielo y encontraron niveles de plomo que coincidían con las actividades de fundición de plata de Roma hace 2000 años. En otras palabras, los romanos contaminaron el aire de Groenlandia a miles de kilómetros de distancia con toda su fundición industrial. Es impresionante, pero no en el buen sentido. Es como ganar una carrera en la que no sabías que participabas, pero el premio es un suministro de veneno para toda la vida. Los romanos eran más tolerantes con el plomo que tus padres en la década de 1970, con sus paredes pintadas con plomo. Tenían tuberías y vasos de plomo, e incluso vino endulzado con plomo. ¿Por qué no añadir un poco de neurotoxina a tu bebida? El polvo de plomo de la fundición de plata flotaba por Europa como un smog y terminaba en el hielo de Groenlandia. Tremendo legado tóxico nos dejaron. ¿Estoy exagerando o realmente es tan grave? Los niveles de plomo en la antigua Roma eran aproximadamente un tercio de lo que soportaban los estadounidenses en la década de 1970, cuando la gasolina con plomo reinaba en las carreteras. Eso es el doble de lo que están expuestos los niños de hoy. Si bien la sociedad moderna no está exenta, los antiguos romanos vivían esencialmente en una nube de plomo. Aquí está el verdadero problema. La exposición al plomo puede afectar el aprendizaje, el comportamiento y la salud mental. Es como vivir con un cerebro siempre en reserva. Los investigadores creen que las personas cercanas a las minas de plata en España fueron las más afectadas durante la época romana. Y como el envenenamiento por plomo no discrimina, ni siquiera las élites romanas eran inmunes, a pesar de sus lujosas villas y fiestas de togas. El plomo podría ser la razón por la que habían tantos emperadores obsesionados con el guano de murciélago. De hecho, los historiadores sospechan que el plomo contribuyó a la caída del imperio. El plomo era la kriptonita romana. Por supuesto, tenían muchísimos otros problemas: plagas, crisis económicas y problemas sanitarios. No olvidemos los baños comunitarios y los cepillos para el trasero. Imaginen vivir en una ciudad tan sucia que la disentería era prácticamente un compañero de piso. Eso era Roma hace 2 milenios. La conclusión es que el plomo puede que no haya derrocado a Roma por sí solo, pero ciertamente ayudó. Es posible que toda la población estuviera al borde de la locura por el envenenamiento por plomo. Definitivamente les faltaba un batido. El misterio del capitán congelado. Perdido en el mar. Es aterrador, ¿verdad? La historia más escalofriante de un barco fantasma embrujado es tan espeluznante y extraña que no creerás que sea real. Pero lo es. Este barco navegó solo por aguas cubiertas de niebla después de que su tripulación se convirtiera en paletas. Y eso es solo una muestra. El viaje fatal del Octavius comenzó en 1761. Zarpó de Londres completamente equipado y con tripulación, con destino a China.
Era un viaje rutinario, nada inusual, salvo por el hecho de que la esposa y el hijo pequeño del capitán también estaban a bordo, lo que convertiría el barco en su hogar y lugar de trabajo. Digo que esto era inusual porque los capitanes no solían traer a sus esposas a bordo. Como ya sabrán, los marineros pueden ser muy supersticiosos. Solían creerse entre ellos que las mujeres traían mala suerte. El Octavius llegó sano y salvo a China, descargó su cargamento y se preparó para el viaje de regreso a Gran Bretaña. Pero en lugar de tomar la ruta habitual, el capitán tomó una decisión trascendental, una que sellaría el lugar del barco en la historia. El clima era inusualmente cálido, así que el capitán, en su arrogancia, pensó que podría navegar a través del intransitable paso del noroeste, un atajo ártico que nadie había logrado jamás. Fue una apuesta arriesgada y una carrera contra el medio ambiente. También fue la última vez que alguien vio al barco con vida. Pasaron 14 años. El Octavius fue declarado perdido. No se supo nada del capitán. No aparecieron supervivientes. No se encontraron restos, solo silencio. Entonces, el 11 de octubre de 1775, un ballenero llamado Herald navegaba por las gélidas aguas de Groenlandia, cuando su tripulación avistó un navío que se desplazaba a la deriva, languidamente en la distancia. A medida que se acercaban, la identidad del barco se hizo evidente. Era el Octavius, y esta es la parte de la historia que me da escalofríos. El barco estaba desgastado por el clima, con las velas colgando hechas un desastre, ondeando débilmente con el viento gélido. No había movimiento, ni señales de vida, solo una quietud inquietante y sepulcral. El capitán del Herald, presintiendo algo anormal, dudó antes de ordenar un grupo de abordaje, pero tenían el deber de comprobarlo, y así, con reticencia, los marineros subieron a bordo y se adentraron en una pesadilla gélida. La cubierta estaba desierta, la madera resbaladiza por el hielo. Los hombres forzaron la escotilla, descendieron al oscuro y gélido interior del barco, y lo que encontraron les heló la sangre. Toda la tripulación de 28 hombres seguía a bordo, pero no con vida. Todos estaban congelados, sus cuerpos atorados en un último momento de vida. Algunos estaban acurrucados en sus literas, otros aún en sus puestos, como si hubieran estado esperando un rescate que nunca llegó. En el camarote del capitán, la escena era aún más escalofriante. El capitán estaba sentado en su escritorio, pluma en mano, con los dedos sin vida aferrados a él, como si hubiera estado escribiendo cuando la muerte lo llevó. El cuaderno de bitácora yacía abierto ante él, con la tinta congelada en su interior. Una mujer, presumiblemente su esposa, estaba envuelta en mantas en la litera, abrazando aún el cuerpo congelado de un niño pequeño. La muerte se los había llevado a todos. Pero no era solo la muerte, era el tiempo mismo que se había detenido. Aterrorizados, el grupo de abordaje arrebató el diario de a bordo y huyeron, tan frenéticos en su huida que perdieron la mayoría de las páginas centrales, que se habían congelado y quebrado, rompiéndose en sus manos. Regresaron al Herald solo con la primera y la última página del registro del capitán, y lo que encontraron escrito allí agravó aún más el horror. Las últimas coordenadas registradas del Octavius lo situaban a 402 kilómetros al norte de Barrow, Alaska, en lo profundo del Ártico y lejos de cualquier esperanza de supervivencia. Confirmó su peor temor. El barco había intentado navegar por el paso noroeste, pero había quedado atrapado en el hielo. El barco completó su travesía, pero tardó 14 años en ello. La tripulación ya había muerto hacía mucho tiempo cuando el Octavius logró salir del hielo. Hasta el día de hoy nadie ha vuelto a ver al Octavius. ¿Quién dejó esta flecha aquí? ¿Quién dejó esta flecha incrustada en el hielo? Los arqueólogos creen que data de antes de la existencia de los vikingos, lo cual es asombroso, ya que fue descubierta en Noruega, su tierra natal. Investigadores del proyecto Secretos del Hielo estaban de excursión en Noruega, disfrutando del aire fresco de la montaña, cuando avistaron una flecha antigua perfectamente conservada, como si hubiera viajado en el tiempo directamente desde el pasado. Es decir, ¿a quién no le gusta una buena excursión con un toque de historia antigua?
La flecha, con una antigüedad estimada de 1300 años, se encontraba en la placa de hielo de Llanbryn, en el condado de Inladet. Dado que tiene 300 años más de antigüedad que la época vikinga, los científicos sospechan que se usaba para cazar mucho antes de que alguien zarpara para saquear costas lejanas. ¿Podría esta flecha haber sido utilizada por un vikingo primitivo? El arqueólogo glaciar Lars Holger Pilo, el Indiana Jones de los artefactos congelados, explicó a Newsweek que Llanbryn fue una vez un concurrido paso de montaña. Hoy en día está repleto de reliquias perdidas de cazadores de renos, comerciantes, viajeros y todos los que cruzaron las traicioneras montañas en la Edad Media. Lars comentó que normalmente, cuando encuentran un artefacto en la superficie del hielo, significa que el hielo derretido ha alcanzado capas intactas. Esta flecha no ha visto la luz del día en 1300 años, así que literalmente ha quedado congelada en el tiempo. La punta de flecha tiene un diseño único del año 700. En aquella época, la caza era un asunto serio. No habían supermercados en aquel entonces, no se podían comprar macarrones con queso de camino a casa. Había que disparar a algo si se quería saciar el estómago. Lars y su equipo han descubierto flechas similares antes, pero ninguna tan prístina como esta. Y eso es mucho decir, porque desde 2006, el equipo de secretos del hielo ha descubierto más de 4.000 objetos en 69 yacimientos de hielo diferentes en Noruega. Son un montón de cosas perdidas. El pasado agosto encontraron lo que se conoce como banderas de palo espantapájaros. Estas antiguas banderas eran utilizadas por los cazadores hace 1500 años para arrear renos. Y dime, ¿qué crees que van a encontrar a continuación? ¿Te gustaría ir a buscar artefactos antiguos en el hielo? ¿O la idea de pisar un glaciar derritiéndose te da un poco de ansiedad? Cuéntame en los comentarios. Momias, momias y más momias. Olvídate de los casos sin resolver. Este está congelado, literalmente. Una momia congelada con un misterioso linaje antiguo está revolucionando la historia. Un nuevo análisis genético de un antiguo descubrimiento ha dejado atónitos a los científicos, y tú también lo estarás. Bien, estamos en 1985. Un grupo de montañistas está haciendo lo suyo en la ladera de la Concagua en Argentina, escalando tranquilamente el pico más alto de Sudamérica, sin mayor problema. Entonces se topan con algo realmente asombroso. Encuentran la momia congelada de un niño. La momia ha estado en la cima del pico más alto de todo el continente durante siglos, preservada por el aire frío como un helado espeluznante. ¿Ya te estás asustando? Pues deberías, pero no te preocupes, la cosa se pone aún más rara. Se creía que este pequeño, que se cree que tenía unos 7 años cuando encontró su destino, formaba parte de un ritual tan controvertido como parece. Aunque claro, hoy en día cualquier ritual que implique sacrificios humanos es controvertido. ¿Ya no se pueden entregar niños a malocas sino más? Este ritual se conoce como el sacrificio de Capacocha. Fue brutal de principio a fin. Si te sientes un poco aprensivo, tal vez prefieras adelantarte. Primero, se seleccionaba a un niño para la ceremonia religiosa. Luego, debía emprender un viaje a través de montañas y de monstruosos ventisqueros, hasta la cima de Sudamérica. ¿Y qué crees que ocurría al llegar? Fue estrangulado o noqueado de un golpe en la cabeza. Así creían los antiguos andinos que los dioses aceptarían su sacrificio. Posiblemente quieras saber qué cultura hacía esto, pero no te lo pierdas, porque aquí es donde la cosa se pone loca. Recientemente, los científicos se metieron en la piel del sacrificio, extrajeron un trozo de tejido pulmonar de unos 350 miligramos, aproximadamente el tamaño de un terrón de azúcar. Tras una técnica de alta tecnología, descubrieron la información genética del niño. El genetista Antonio Salas Ellacuariaga secuenció el ADN mitocondrial de la muestra antigua. Pero esto solo planteó más preguntas. El ADN del niño no coincide con nada que los científicos sepan de las poblaciones indígenas americanas actuales. Lo que quiero decir es que las pruebas de ADN demuestran que el niño sacrificado no pertenecía a ningún linaje genético conocido. Es un enigma total en los pasillos de la historia humana, como un melocotón en un manzano o como un unicornio en una convención de burros. El misterioso linaje de este joven se remonta a unos 14.000 años.
Su ADN probablemente proviene de los primeros seres humanos que pisaron América, como humanos de fórmula original. El ADN también se ha vinculado al antiguo imperio Warí, que precedió a los incas cientos de años y podría seguir existiendo hoy en día. Los científicos creen que este linaje genético podría seguir vigente en los rincones más remotos de Perú y Bolivia. Tal vez tengas parentesco con este antiguo linaje. ¿Qué opinas al respecto? La reina de los icebergs. ¡Que viva la reina! De los icebergs, claro está. Imagínense esto, un iceberg gigante se dirige a toda velocidad hacia una pequeña isla llena de pingüinos y millones de otros animales. Es como un documental de naturaleza dirigido por Michael Bay, pero con mucha más caca. Suenan las alarmas. ¿Conocen esa sensación cuando un pariente lejano al que realmente no quieren ver anuncia de repente que viene de visita? Bueno, eso es más o menos lo que está sucediendo en las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur ahora mismo. Excepto que su oportuna invitada es un gigantesco trozo de hielo aproximadamente del tamaño de Rhode Island. ¡Tengan cuidado! Les presentamos a A23A, también conocida como la reina de los icebergs. Está haciendo una entrada dramática de la peor manera posible. A partir del 16 de enero de 2025, este enorme bloque de hielo flotante está a solo 290 kilómetros de arruinar la fiesta de Georgia del Sur. Digamos que nadie le dará la bienvenida ni le dará la alfombra roja. Posiblemente te estés preguntando cuál es el problema. Georgia del Sur no es solo una mota cualquiera en el océano. Es el hogar de millones de pingüinos, focas y otros animales salvajes. Si el A23A se estrella contra la isla, la cosa podría ponerse fea rápidamente. El capitán Simon Wallace está actualmente destinado en la zona. Declaró a la BBC que los icebergs son inherentemente peligrosos. Le alegraría que no los alcanzaran ni a él ni a la isla, pero va rumbo a colisionar. Si llevas mucho tiempo viendo este canal, primero, gracias. Y segundo, tal vez ya me has oído hablar del A23A, el iceberg más grande que se desprendió de la Antártida hace años, en 1986, pero en lugar de embarcarse a una aventura épica, se quedó atascado en el lecho marino durante más de 30 años. Finalmente comenzó a desplazarse hacia el norte en 2020 y no ha parado de moverse desde entonces. Tras una breve pausa cerca de las Islas Orcadas del Sur, el A23A se desprendió en diciembre de 2024. Ahora navega directo hacia Georgia del Sur, como un gigantesco tren de carga helado descarrilado. Si choca, millones de pingüinos podrían sufrir graves consecuencias. Por ahora, solo podemos observar y esperar. Y quizás empezar a apostar sobre qué va a suceder. No es broma. ¿Chocará el A23A contra Georgia del Sur? ¿Se romperá y se alejará flotando sin causar daño? ¿O hará un movimiento inesperado y cambiará totalmente de rumbo? Les avisaré cuando lo sepa. Mujeres guerreras amazonas reales. ¿Te crees rudo? Estas antiguas guerreras te harían reír en la cara. Las legendarias guerreras amazonas eran más que solo un mito de los cómics. Arqueólogos en Rusia acaban de encontrar pruebas de su verdadera existencia. Y estas damas no andaban con rodeos. Estaban armadas hasta los dientes. En serio, bien armadas. Piensa menos en una fiesta de té y más en una batalla campal. En lo profundo de la región rusa de Voronezh, donde la nieve cae a montones y el hielo siempre está frío, un equipo de arqueólogos descubrió un antiguo cementerio que contiene los restos de 4 feroces guerreras. Fueron enterradas con armas, tocados ornamentados y otros ajuares guerreros. Si la Mujer Maravilla tuviera antepasados, estas damas lo serían. Las mujeres probablemente pertenecen a la cultura escita. Los escitas eran un pueblo nómada que vagaba por las estepas del sur de Rusia alrededor del siglo IV a.C. Estos guerreros a caballo vivían en una sociedad matriarcal, lo que significa que las mujeres no se limitaban a bordar. Las mujeres luchaban, cazaban y gobernaban. Eran los hombres quienes ganaban 75 lingotes de plata por cada lingote de oro que ellas producían. Fueron los escitas quienes inspiraron las leyendas de las amazonas, que dieron origen a todo, desde China hasta Wonder Woman.
Y el episodio favorito de todos de Futurama, Valery Guliav, el arqueólogo principal del caso, reveló los hallazgos revolucionarios en la Academia Rusa de Ciencias en diciembre. En una de las fosas, los arqueólogos encontraron los restos de 2 mujeres jóvenes, una mujer adulta de unos 25 años y una adolescente de unos 13 años. Alrededor de sus cuerpos se encontraron más de 30 puntas de flecha de hierro, fragmentos de un arnés de caballo, cuchillos y huesos de caballo. Los artefactos sugieren que las guerreras tenían un fuerte vínculo con sus caballos, similar al de los jinetes de élite actuales. Solo las mujeres escitas participaban en muchos más combates a caballo. Cerca de allí, otra tumba contenía 2 esqueletos intactos, lo que significa que, de alguna manera, escaparon de los saqueadores de tumbas antiguas. Una de las mujeres de unos 50 años fue encontrada con un impresionante tocado estampado en oro, conocido como calaf. El tocado estaba grabado con diseños florales y colgantes. Imagina ser tan legendaria que tu atuendo funerario sigue siendo noticia 2400 años después. El hallazgo más misterioso fue el de una mujer enterrada en una pose como si estuviera montada a caballo al morir. Tenía unos 30 años cuando murió y fue enterrada con 2 lanzas, un espejo de bronce y un brazalete de cuentas de vidrio. Este lugar de enterramiento confirma lo que los historiadores han sospechado durante años. Las antiguas guerreras no solo eran mitos, eran luchadoras reales, curtidas en la batalla, y que además inspiraban respeto. Si quieres aprender más sobre los escitas, asegúrate de suscribirte al canal y ver algunos de mis otros videos. Momias, mongoles y leche de yak. Si fueras el Khan de los Khanes, gobernante del gran imperio mongol, ¿cuál sería tu bebida preferida? ¿Una cerveza espumosa? ¿Tal vez un vino de lujo? ¿O qué tal leche de yak? Los científicos acaban de desvelar un gran misterio sobre los aristócratas mongoles de antaño. Se encontraron momias congeladas de mongoles de alto rango, enterradas con cuero, seda y oro. Bastante elegantes, ¿cierto? Pero no lo parecen tanto, ya que han estado atrapadas en el permafrost durante al menos 800 años. Los científicos descubrieron estas momias en el cementerio de Koring, en lo alto de las montañas Kovsgol, al norte de Mongolia. Habían estado congeladas hasta hace poco, cuando el clima cálido comenzó a descongelar el permafrost. Yaciendo en la tierra helada, un grupo de aristócratas de elegantes pantalones enterrados con túnicas de seda yacían sobre un sudario funerario con un dragón dorado de 5 garras. Era un símbolo de la familia real mongol, lo que significa que debía de ser una dama muy importante. Pero el hallazgo más impactante de todos estaba relacionado con la leche. No debería ser el más impactante, pero curiosamente es el tema principal del que los arqueólogos querían hablar. Ventreska Miller, de la Universidad de Michigan, dijo que no podía creerlo. Este es el descubrimiento más antiguo conocido de élites mongolas bebiendo leche de yak. Los científicos lo descubrieron mediante una técnica llamada paleoproteoémica. Sí es una palabra real, lo prometo. Es la ciencia que investiga las proteínas antiguas de la placa dental, y aún habían rastros de leche de yak en los dientes de los nobles mongoles. ¡Tremendo bigote de leche histórico! Es extraño que cada descubrimiento de momia hoy en día venga acompañado con un extraño descubrimiento secundario, como las geniales momias mongolas, pero que a todos les importa más la parte de la leche. Posiblemente se deba a que durante años los arqueólogos no tuvieron ninguna prueba sólida de que se ordeñaran yaks en la época del Imperio Mongol en el siglo XIII. Lo sospechaban, pero no podían demostrarlo hasta ahora. O sea, si conquistara medio mundo, probablemente querría algo un poco más fuerte que la leche de yak. Solo digo. Tal vez te interese saber que los científicos también encontraron una estatuilla de Buda de oro enterrada con la élite mongola. El budismo era la religión predilecta de la aristocracia mongola. Es raro escuchar las palabras aristocracia y mongol en la misma frase, ¿cierto? La mayoría de las series y películas nos han hecho creer que los mongoles eran salvajes caudillos bárbaros que arrasaban las estepas y masacraban a todo el mundo. Pero eran mucho más que guerra. Eran budistas, tenían un gobierno complejo y no eran bárbaros en absoluto. Además, les encantaba la leche de yak.
y me pregunto dónde se puede conseguir un sorbo de leche de yak. Si era lo suficientemente buena para la nobleza mongola, seguro que lo es para ti o para mí. Un bosque olvidado lo cambia todo. Un bosque de hace muchísimo tiempo ha aparecido en un lugar inesperado. Este bosque olvidado no se encontró en la selva profunda ni en el fondo de un valle oculto. Los científicos lo encontraron en las montañas rocosas a una asombrosa altitud de casi 3.048 metros. Supongo que se podría decir que todo este descubrimiento es bastante temporal, ¿cierto, querido Watson? Es como encontrar un bosque de abetos en el monte Everest. No crecen allí. ¿Cómo es posible esto? Bueno, los científicos lo buscan. Un equipo de investigadores de la Universidad Estatal de Montana y el Servicio Geológico de Estados Unidos estuvo detrás del descubrimiento. Encontraron un bosque perdido de pinos de corteza blanca que estuvo enterrado durante los últimos 6.000 años. Un juego de escondite épico, ¿cierto? El aumento de las temperaturas en las montañas rocosas derritió el hielo, ofreciendo a los científicos una impresionante visión del pasado y al mismo tiempo advirtiendo sobre nuestro futuro. Algo así como si la naturaleza dijera, oye, ¿te acuerdas de mí? Cuando los científicos avistaron por primera vez trozos de madera antigua emergiendo del hielo derretido en la meseta de Bear Tooth de Wyoming, no esperaban encontrar un bosque prehistórico entero. Pero al excavar más profundamente, desenterraron unos 30 árboles que alguna vez se alzaron a más de 183 metros por encima de la línea de los árboles actuales. El bosque crecía en un lugar donde hoy no crecen árboles. ¡Menuda sorpresa! Estos árboles eran rebeldes sin causa, o tal vez su causa fue simplemente una luz solar excelente. Kathy Whitlock, profesora de la Universidad Estatal de Montana, dijo que este era un bosque bien desarrollado, no los árboles raquíticos y azotados por el viento que se suelen ver cerca de la línea de árboles hoy en día. Eran árboles altos que prosperaban en una época en que el clima era más cálido. Un momento, ¿más cálido que hoy? Así es, este descubrimiento no se trata solo de árboles viejos y toscos, se trata del cambio climático y la rapidez con la que cambian las cosas. Hace unos 5.000 años, el clima se enfrió repentinamente. El hielo se extendió lentamente sobre el bosque, congelándolo durante milenios. Y ahora las temperaturas están subiendo de nuevo. El bosque resurge a la luz del sol por primera vez en miles de años. Y aunque el calentamiento global pueda alarmarte, hay algunos aspectos positivos en él. Por ejemplo, a medida que el hielo se derrite, la línea de árboles seguirá subiendo. Kathy Whitlock cree que los bosques podrían regresar a lugares donde no han crecido en miles de años. Es como si despertaran de una siesta muy larga. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Es este descubrimiento un símbolo de resiliencia de la naturaleza? ¿O una señal de advertencia de que la humanidad se adentrará en territorio desconocido? Una bola de pelo helada. Si hubiera un animal que quisiera encontrar mientras deambulaba por la gélida tundra siberiana, tal vez sería un felino dientes de sable. Los mamuts son geniales, pero vamos, un felino dientes de sable es aterrador pero impresionante. Un descubrimiento del año 2020 me da muchísima envidia. Cerca del río Bajirika en Rusia, investigadores encontraron un cachorro carnívoro momificado. Hallaron un auténtico tigre dientes de sable, tan bien conservado que parecía estar durmiendo. Y era un cachorro, así que era adorable. En términos científicos, lo que vieron los investigadores fue un cachorro momificado de Homotherium latidens. Ya se le había datado en 37.000 años. Si bien, después de todos estos años, sus dientes siguen siendo lo suficientemente afilados como para cortar un filete tierno. ¿Y solo era una cría cuando murió? Imagínense lo afilados que eran los dientes de mamá. La datación por radiocarbono situó la hora de muerte del cachorro entre 35.471 y 37.019 años atrás, por si quieren hacerse una idea aproximadamente. En aquel entonces, el paisaje de Rusia no se veía muy diferente al de hoy. La tundra estaba dominada por glaciares y campos nevados. Lo único más resistente que el entorno eran los animales que sobrevivían. La región alrededor del río Bajirika ha sido una mina de oro para el descubrimiento de fósiles. Si quieren su propio colmillo de mamut, este es el lugar para encontrarlo.
Aún así, encontrar un animal momificado de esta calidad es como encontrar una aguja en un pajar o como encontrar una bola de nieve en la tundra. La mayoría de lo que los investigadores encuentran aquí son restos fosilizados, no peluches crujientes y fríos. El cachorro de tigre dientes de sable está tan fresco que casi parece un juguete de perro perdido en la nieve. Aquí es donde tengo que ponerme un poco triste. El pobre y adorable cachorro tenía solo unas 3 semanas cuando mordió el polvo y quedó enterrado en el hielo. Pero no se dejen engañar por su cara de bebé, era un depredador en potencia. Sus garras aún están afiladas y listas para atacar. Su pelaje es corto, grueso y marrón oscuro, perfecto para sobrevivir al frío siberiano. Ante una oportunidad tan excepcional, los investigadores no pudieron resistirse a comparar al animal de la edad de hielo con los leones modernos. Utilizando tecnología de vanguardia como modelos 3D y tomografías computarizadas, compararon el cráneo y los dientes del cachorro con los de los cachorros de león modernos. Habían algunas diferencias bastante notables. Por ejemplo, este cachorro tenía la boca ancha, orejas pequeñas y extremidades delanteras alargadas. Estas adaptaciones eran perfectas para cazar en terreno helado. Si se arrojara a un león moderno a la tundra y se le dijera que se alimentara solo, no tendría tanta suerte. El doctor Pavel Kontsitsev, uno de los investigadores principales, afirmó que esta es la primera vez que se estudia un mamífero extinto sin análogos modernos. No existe nada vivo hoy en día que se compare ni remotamente con el tigre dientes de sable, lo que hace que este descubrimiento sea mucho más importante. Estoy emocionada. ¿Debería contarles cómo el pequeño terminó congelado en el hielo en perfectas condiciones? No se preocupen, no fue tan malo como podrían pensar. El cachorro probablemente quedó enterrado rápidamente por el hielo, por lo que su fin fue rápido. Estaba sano y bien alimentado antes de probablemente caer en un pozo nevado, lo que demuestra la resistencia de estos animales. Por ahora, este cachorro de tigre dientes de sable congelado es una instantánea extraordinaria de un mundo desaparecido hace mucho tiempo. Espero con ansias la próxima bestia prehistórica que salga a la luz del permafrost derretido. ¿Cuál fue tu descubrimiento congelado favorito de hoy? Cuéntame y muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más cosas geniales del canal.